En las arenas del Sáhara marroquí se esconden los restos de una ciudad que una vez fue más rica que París. Una metrópoli que controlaba el oro de África y desafió a imperios durante 700 años. Su nombre era Siguil Massa y su historia es tan fascinante como misteriosa. Pero, ¿cómo una ciudad en medio del desierto se convirtió en una de las más poderosas del mundo medieval? ¿Y por qué desapareció tan misteriosamente que hasta su ubicación exacta se perdió en el tiempo? Año 757. En las orillas del río Cid, donde el desierto del Sahara se encuentra con un oasis verde y fértil, un grupo de 40 hombres bereberes toma una decisión que cambiaría la historia del comercio mundial. Liderados por Abu ul-Qasim Sambu bin Wasul al-Miknasi, un bereber que había huido de la España musulmana, estos hombres vieron lo que nadie más había visto: la ubicación perfecta para controlar el comercio entre dos mundos. Al norte, el Mediterráneo, Europa y el mundo árabe, hambrientos de oro, marfil y especias exóticas. Al sur, los reinos dorados del África subsahariana, ricos en oro pero necesitados de sal, textiles y productos manufacturados. Y ahí, en esa encrucijada estratégica, nació Siguil Massa, pero la ciudad tendría un comienzo oscuro. Su primer líder, Isa bin Mazid al-Aswad, fue ejecutado por sus propios compañeros acusado de corrupción. Un presagio de las traiciones y conspiraciones que marcarían su historia. En apenas 50 años, Siguil Massa se transformó de un pequeño asentamiento en la metrópolis comercial más importante del norte de África. Las caravanas llegaban desde Ghana, Malí y Songhai, cargadas con oro en polvo, marfil, esclavos y plumas de avestruz. Otras caravanas partían hacia Fez, Córdoba y El Cairo, llevando estos tesoros al mundo conocido. Pero, ¿qué tan rica era realmente Siguil Massa? El geógrafo Ibn Hawqal nos dejó un testimonio que parece imposible. Presenció una transacción comercial por 42.000 dinares de oro entre dos mercaderes. Para ponerlo en perspectiva, esa cantidad equivaldría hoy a más de 2 millones de euros. Y esto era solo una transacción normal en Siguil Massa. La ciudad se llenó de mezquitas suntuosas, madrazas, palacios y jardines regados por ingeniosos sistemas de norias que extraían agua del río Cid. Era, literalmente, un paraíso en el desierto. Pero el poder atrae enemigos, y Siguil Massa estaba a punto de convertirse en el premio más codiciado del norte de África. Año 905. En plena noche, dos figuras encapuchadas llegan a las puertas de Siguil Massa. Se hacen llamar Ubayd Allah al-Mahdi y su hijo al-Qasim. Huyen de Bagdad, perseguidos por el califa, acusados de predicar doctrinas peligrosas. Pero los refugiados no son lo que parecen. Ubayd Allah afirma ser el Mahdi, el Mesías islámico profetizado, y según las leyendas locales, el Mahdi vendría precisamente de Mesopotamia a Siguil Massa. La coincidencia es demasiado perfecta para ser casual. Al-Qasim, su hijo, comienza a realizar lo que los testigos describen como milagros. Hace brotar una fuente de agua pura en pleno desierto. Los habitantes quedan fascinados, pero también aterrorizados. Un comerciante judío, testigo del milagro, corre a avisar. Estos hombres no son simples refugiados. Planean conquistar la ciudad. El príncipe Yasa, protector de los fugitivos, recibe una carta amenazante del califa de Bagdad. Encarcela al falso Mahdi o enfréntate a las consecuencias. Yasa se ve obligado a traicionar a quienes había protegido. Pero ya es demasiado tarde. Un sirviente de Ubayd Allah escapa al norte, hacia Ifriqiya, donde los seguidores del Mahdi están esperando la señal para actuar. Año 909. Un ejército fatimí avanza implacablemente hacia el sur. Su objetivo: liberar al Mahdi y conquistar Siguil Massa. A su paso arrasan la fortaleza de Tajert, masacran a sus defensores y continúan su marcha hacia el oasis de Tafilalt. Durante meses, Siguil Massa resiste el asedio. Sus altas murallas y su posición estratégica la protegen. Pero por dentro, la ciudad se desangra.
El hambre, las enfermedades y las conspiraciones palaciegas debilitan la resistencia. El príncipe Yasa es asesinado. Algunos dicen que por traidores dentro de su propio palacio. Con su muerte, la resistencia se desmorona. Ubayd Allah al-Mahdi es liberado y proclamado califa. Sijil Massa se convierte en la primera capital del naciente imperio fatimí, que se extenderá desde Marruecos hasta Egipto. Pero para Sijil Massa, esta victoria será el comienzo de siglos de inestabilidad. Durante los siguientes 500 años, Sijil Massa cambiará de manos una y otra vez, como si estuviera maldita a no conocer jamás la paz. Año 980. Los Magrawa, aliados de Córdoba, conquistan la ciudad tras décadas de guerra. Año 1055. Los almorávides llegan desde el sur, estrictos fundamentalistas que prohíben la música, el vino y destruyen todo lo que consideran pecaminoso. Año 1146. Los almohades los expulsan con una violencia aún mayor, masacrando a la población judía que había convivido pacíficamente durante siglos. En 1353, el gran viajero Ibn Battuta pasa por Sijil Massa y la describe como una ciudad muy hermosa, cuyos dátiles superan incluso a los de la legendaria Basra. Pero bajo esta belleza aparente, algo siniestro se está gestando. Principios del siglo XVI. León el africano llega al oasis de Tafilalt esperando encontrar la próspera Sijil Massa que describían los textos antiguos. En su lugar, encuentra solo ruinas. Murallas derruidas se alzan como dedos acusadores hacia el cielo. Mezquitas sin techo, palacios invadidos por la arena, norias rotas que ya no elevan agua del río Cid. León pregunta a los habitantes locales qué pasó con la gran ciudad. La respuesta que recibe es escalofriante. El último sultán era malvado. Era conocido como el Sultán Negro. Su crueldad no conocía límites. Al final, su propio pueblo se rebeló, lo asesinaron y tras destruir la ciudad que los había esclavizado, huyeron a otras tierras. Pero ¿quién era realmente este misterioso Sultán Negro? ¿Por qué su reinado fue tan terrible que los habitantes prefirieron destruir su propia ciudad antes que vivir bajo su yugo? El historiador Ibn Chaldún ofrece una explicación diferente. La ciudad simplemente se quedó sin recursos. Pero, ¿cómo una ciudad que había controlado el comercio del oro durante 700 años podía quedarse sin recursos de la noche a la mañana? El misterio se profundiza. Siglo XVIII. El sultán Ismail de Marruecos, obsesionado con restaurar la grandeza del pasado, ordena la reconstrucción de Sijil Massa. Durante décadas, la ciudad renace de sus cenizas. Las murallas se alzan de nuevo, las mezquitas recuperan sus minaretes, los mercados vuelven a llenarse de comerciantes. Pero el destino de Sijil Massa parece sellado por una maldición ancestral. 1818. Las tribus nómadas Ait Ata, descendientes de aquellos bereberes que fundaron la ciudad 1000 años antes, la conquistan por última vez. Esta vez no habrá reconstrucción. Esta vez no habrá segundo renacimiento. Sijil Massa desaparece para siempre bajo las arenas del Sáhara. Hoy, cerca de Risani, en Marruecos, los arqueólogos excavan lentamente las ruinas de lo que fue una de las ciudades más importantes del mundo medieval. El World Monuments Fund ha declarado el sitio en peligro. Cada año que pasa, las arenas del desierto se llevan un poco más de esta historia extraordinaria. En una ironía del destino, el único nombre que perdura de esta gran ciudad es el de un dinosaurio, el Sijil Massasaurus, descubierto en 1996 entre sus ruinas. Un dragón prehistórico lleva ahora el nombre de la ciudad que controló el oro de África. Pero ¿qué secretos siguen enterrados bajo esas arenas milenarias? ¿Qué tesoros, qué documentos, qué evidencias de esa grandeza perdida esperan aún ser descubiertos? La historia de Sijil Massa nos recuerda que incluso los imperios más poderosos pueden desvanecerse como espejismos en el desierto. Pero sus leyendas, esas perduran para siempre.